Hola queridos oyentes, bienvenidos a Raíz y Voz, un espacio en el cual el día de hoy vamos a explorar la lucha de aquellos cuyas voces no han sido escuchadas. ¿Saben quiénes son? Exacto, los indígenas. Entonces, ¿qué les parece si de una vez por todas empezamos? Hoy en día, en la actualidad, a lo largo de la historia, las lenguas indígenas sabemos que han sido vistas como un símbolo de incivilización o deshumanidad, a pesar de ser habladas por millones de personas en todo el mundo. Enfrentan estigmas o suposiciones que les resta un valor en la sociedad y les niega el reconocimiento. Entonces, vamos a abrirnos y a escuchar un poco más para analizar cómo este fenómeno que se produce desde hace varios siglos afecta a las comunidades indígenas en nuestro país, desde la educación hasta el acceso a un trabajo estable. Bueno, más adelante veremos unos pequeños ejemplos de cómo esta discriminación afecta en gran parte a nuestro querido Ecuador. Pero de momento, ¿qué les parece si nos vamos adentrando un poco más en este tema? Tenemos que saber que los indígenas son los que más han velado por la seguridad de nuestro país, que ellos son los que alzan la voz cuando se comete una injusticia, de hecho en el gobierno, pero ellos nunca merecen el reconocimiento que deben. Por ejemplo, los indígenas son siempre los que nos protegen cuando suben el IVA, cuando el gobierno toma atribuciones que no son permitidas. Ellos son los que alzan la voz y hacen los famosos paros nacionales, con los cuales se llega a solucionar y estabilizar la situación del país. Esa es una situación ejemplar de las muchas que existen en los indígenas de nuestro Ecuador. Tenemos que saber entender que existen muchas oportunidades y niños valiosos perdidos, ya que pueden llegar a ser grandes científicos, grandes personas reconocidas en el mundo, pero por el simple hecho de que no existe su idioma en la educación o no se pueden adaptar de una mejor manera, ya que no se proporciona un buen desarrollo en las instituciones, se pierden unos grandes empresarios, unos grandes empleadores, los cuales sacarían adelante al país. Pero el gobierno no se da cuenta de ello, ni siquiera la población. Es por eso que nosotros tenemos esos grandes problemas en nuestro país. Ya que tenemos todo este contexto de la situación que sufren los indígenas, podemos dar paso a mi compañera, con la cual tendrán unos ejemplos mucho más claros de esta discriminación lingüística. Para comenzar, es importante entender cómo la discriminación lingüística contra las lenguas indígenas se ha manifestado a lo largo de los años en Ecuador. Un claro ejemplo lo encontramos en Imbabura, donde el quichua, la lengua de los indígenas, sigue siendo hablada por millones de personas, pero se enfrenta a un fuerte rechazo social como institucional. A pesar de su importancia histórica y cultural, el quichua sigue siendo visto como un idioma menos moderno o menos prestigioso. Otro ejemplo lo tenemos en el oriente ecuatoriano, donde el quichua es hablado por una población, especialmente en los shuar. Sin embargo, a pesar de su conocimiento como lengua oficial junto al español,
los hablantes del quichua siguen enfrentando obstáculos para acceder a servicios, educación de calidad, trabajos sin remuneración. En algunas ocasiones se les considera menos capacitados por no dominar el español, lo que crea una parte a la desigualdad. A continuación, vamos a dar a conocer acerca de las propuestas y estrategias para y en contra de la discriminación lingüística. Primero, debemos fomentar que las personas indígenas reciban educación de calidad, tanto en su lengua materna como en su lengua oficial, español y quichua, permitiendo así un gran aprendizaje más efectivo y respetando su identidad cultural. Todas las lenguas indígenas deben ser enseñadas e inculcadas desde la educación primaria, es decir, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Y los profesores tienen el deber de estar capacitados para enseñar ambas lenguas. Para esto, debemos incluir en currículos escolares sobre las lenguas indígenas, sobre su historia, su cosmovisión y todas las contribuciones al mundo. Se debe asegurar también que las lenguas indígenas sean reconocidas en ámbitos educativos, administrativos y gubernamentales. Además, apoyar proyectos o movimientos que tengan como objetivo reutilizar lenguas indígenas que se encuentran en extinción. Y podremos crear diccionarios, materiales educativos y didácticos y programas de enseñanza actualizados por las nuevas generaciones. Todos los ciudadanos debemos aumentar la conciencia sobre el valor cultural del quichua en escuelas, universidades y comunidades para que las nuevas generaciones lo aprecien y lo usen más. Las estrategias para combatir la discriminación lingüística serían las políticas públicas inclusivas, garantizar derechos lingüísticos mediante leyes que protejan y promuevan el uso de las lenguas indígenas en todos los ámbitos, la educación intercultural bilingüe, diseñar programas educativos que incluyan las lenguas indígenas como parte fundamental del aprendizaje, la concientización social, realizar campañas que visibilicen la riqueza cultural y la lingüística de las comunidades indígenas. El fortalecimiento institucional. Capacitar a servidores públicos para atender en lenguas indígenas o proveer intérpretes. Los medios de comunicación inclusivos. Fomentar el uso de lenguas indígenas en radio, televisión y plataformas digitales. Todo esto para crear un avance en la sociedad y aminorar la discriminación lingüística de los indígenas. Desde mi punto de vista, yo creo que si cambiamos de pensamiento a uno más inclusivo, podríamos evitar toda esta discriminación y desigualdad hacia la comunidad indígena que sufre en nuestro país, que sin darnos cuenta, de hecho, afecta en gran mayoría a los empleadores que podríamos tener, a los empresarios que podrían llegar a ser los niños, los jóvenes de esta comunidad o de esta raza. Yo creo que discriminar lenguas indígenas es perder culturas y saberes. Respetarlas enriquece a la humanidad y construye una sociedad más justa e inclusiva. Sumándome a la idea de mis demás compañeras, si es que pusiéramos en práctica la igualdad, podríamos convivir de una mejor manera entre nuestro entorno, nuestras amistades, familia, etc. Y asimismo, poder enriquecer nuestra identidad y cultura general. Gracias a todo esto, yo creo que nuestra sociedad mejoraría significativamente. Gracias. Pero bueno, mis queridos oyentes, espero que todo este podcast les haya servido y ayudado para conocer sobre la situación actual de discriminación lingüística que sufren los indígenas de nuestro país en este tiempo.
que se supone que sería y que estamos en el siglo XXI y que ya no existe ningún tema de discriminación, pero si es que nos ponemos a investigar un poco, podemos encontrar la discriminación lingüística que está presente en muchas partes de nuestro país. Pero bueno, si es que conocemos de algún caso de discriminación, tenemos que buscar alternativas para poder mejorarlas. Gracias a todos por su tiempo y atención. Espero que con este podcast hayan reflexionado y conocido un poco más de la situación de los indígenas. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.